Afutahi, Bila, le munda fashgo shida. Sima kaya mbale langayo. Después de casi 2 semanas de un repunte de violencia en Haití, el primer ministro Ariel Henry accedió a hacerse a un lado. Tras una reunión del Consejo de Ministros esta tarde, el gobierno que dirijo acordó establecer un gobierno de transición con el Consejo Presidencial. Los miembros de este Consejo serán elegidos mediante acuerdo entre los diversos sectores de la sociedad del país. En 2017, Jovenel Moïse fue elegido presidente. 4 años más tarde, en 2021, Moïse murió asesinado y desencadenó la caída de Haití en el caos. En julio de 2021, el primer ministro Ariel Henry tomó de manera interina y casi que autoproclamada el poder. Él prometió renunciar en febrero de 2024 para dar paso a unas elecciones que no se realizaron. En el vacío de poder aumentó la violencia de las bandas y el gobierno de Henry perdió cada vez más control. Numerosas manifestaciones pidieron a Henry que dimitiera. Por su parte, los líderes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se reunieron de urgencia en Jamaica y allí decidieron crear un Consejo Presidencial de Transición que nombrará al próximo primer ministro. Al encuentro se sumó Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien se comprometió a aumentar el presupuesto de ayuda humanitaria dirigida al país más pobre del hemisferio occidental. También abogó por el despliegue de una Fuerza Armada Internacional aprobada por la ONU en octubre de 2023, que se prevé encabece Kenia. Quedarán excluidos de ese grupo cualquier persona que esté acusada o haya sido condenada en cualquier jurisdicción, cualquier persona bajo sanción de la ONU o que pretenda presentarse a la próxima elección en Haití, y cualquier persona que se oponga a la resolución 2666 del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprueba el despliegue de fuerzas de diversos países para ayudar a la policía haitiana. Robinson Glissil, escritor haitiano, analista político y activista por los derechos humanos. Por ahora hay muchas consultaciones, muchas discusiones entre partidos que quieren ser parte de ese consejo, pero no se sabe lo que va a pasar realmente. Pastor Murillo, miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU. Las condiciones políticas para hacer un proceso eleccionario democrático en Haití, pues es lo que está en cuestión desde hace mucho tiempo, que Haití no ha podido llevar a cabo unas elecciones democráticas, empezando porque no hay el control de la seguridad, no hay las condiciones mínimas de seguridad humana para hacer un proceso democrático en Haití. Son los intensos intercambios de disparos entre la policía haitiana y las bandas armadas. Han asaltado la mayor cárcel del país y han liberado a los presos. El ataque de bandas armadas a la principal cárcel de Puerto Príncipe, la capital de Haití, permitió que más de 3.600 reos escaparan. La cifra representaría más del 97% de los presos retenidos en este centro. Las guerras entre bandas han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, han cortado el suministro de alimentos y desatado una crisis humanitaria. Y a pesar de que todavía hay incógnitas sobre qué pasará y quiénes formarán oficialmente el Consejo Presidencial de Transición, desde ya uno de los líderes de las bandas que dominan Puerto Príncipe, la capital haitiana, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ha negado la posibilidad de que exista una intervención de la comunidad internacional e insiste en que son los haitianos los que deben tomar la decisión. El líder pandillero Jimmy Cherizier, apodado Barbacoa, acumula más poder en Haití. Ex policía, es un mafioso brutal que ha expresado su admiración por la antigua dictadura de Haití. Dirige una alianza de pandillas llamada G9. La violencia de las bandas ha matado a miles de personas en Haití. Dice que lucha por los pobres y contra la corrupción del gobierno. ¿Puede funcionar esta negociación política si las pandillas, sobre todo alias Barbecue, que tiene tanto poder, no hacen parte de la mesa? Las bandas pueden negociar cuando están atravesadas por ideologías, tipo Centroamérica. Pero las bandas en Haití no están atravesadas por ninguna ideología, no están siguiendo ninguna ideología.
Por lo que un acuerdo con las bandas va a ser algo muy efímero, muy volátil. Por lo que no creo que las bandas puedan estar en las negociaciones. Tania Pierre Charles, integrante del comité directivo. Es una crisis muy difícil porque esos grupos armados están ganando espacio. Y ahora el problema de hoy día es la seguridad. Los secuestros son cotidianos y no hay nadie en la sociedad que no tenga miedo. Entonces el miedo, la gente se queda encerrada en la casa. La institucionalidad está quebrada y dentro de Haití hay mucha reticencia a que sea la comunidad internacional la que decida la forma política que tendrá el poder en Haití. Por esa debilidad del Estado y de las instituciones haitianas, esta cooperación internacional ganó un espacio que se apropió. Entonces no solo actúan a nivel del terreno, pero también deciden. O sea, hay instituciones en Haití, instituciones internacionales, que tienen roles que no les corresponden. Entonces la injerencia y este colonialismo son enormes. Robinson, ¿qué opina usted de esto? ¿Deben ser los haitianos quienes elijan a su nuevo gobierno o es potestad en este caso de CARICOM optar por el Consejo Presidencial de Transición? Son los haitianos que deben pensar, dialogar el futuro de nuestro país. Tenemos un mal recuerdo con la injerencia de la comunidad internacional en los asuntos internos de Haití. En la llegada de las fuerzas de la ONU, la MINUSTAH estaba en el 2004, quedaron 13 años en Haití. Era una misión de estabilización y de paz en el país, lo que nunca hicieron. Nos dejaron, por ejemplo, el cólera, las instituciones haitianas no fueron reforzadas. ¿Cómo podemos pensar que la comunidad internacional va a salvar o ayudar a Haití? No lo creo. Ahora la responsabilidad, la primera responsabilidad, lo tienen los dirigentes haitianos. Es una gran pelea para el poder, para acapararse de esa gran torta, de ese gran pastel que es Haití, pero el futuro de Haití no está en la agenda ni de los políticos haitianos que están luchando para estar en ese consejo, ni la comunidad internacional. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, prometió $300 millones para esta fuerza multinacional. Señor Robinson. No es la primera vez que Haití recibe dinero o promesa de dinero. El tema es qué se hace una vez ese dinero llegó allá y qué hacen las instituciones haitianas, si podemos hablar de eso, que esos fondos. O si ese dinero va a llegar el 100% en manos de las instituciones haitianas. Porque a veces se promete dinero, pero a una pequeña parte que llega a Haití. No estoy de acuerdo con el envío de fuerzas militares en Haití, porque ya sabemos lo que va a pasar. Llegan, por un momento está todo tranqui, pero cuando se vayan, la situación vuelve a ser lo mismo o peor. Pastor, en el caso, por ejemplo, de Francia, una potencia que colonizó Haití, ¿qué tan válido es políticamente que haga parte ahora de todo este proceso? Bueno, lo primero que tiene que hacer Francia y que tiene que hacer también Estados Unidos y otros es reconocer su responsabilidad histórica en la no estructuración de Haití, porque es que el país no ha logrado estructurarse. Desde su momento de independencia sabemos que fue sometido a una suerte de cordón sanitario por parte de Francia que lo obligó y lo doblegó. Y las causas profundas de la situación de Haití hoy remiten a ese pasado esclavista y a la deuda que se vio obligado Haití a pagarle a Francia. De manera que tiene una responsabilidad clara, concreta y directa, pero esa responsabilidad, esa intervención de Francia debe estar orientada en función de la reparación del pueblo de Haití. Tiene que ser en el marco de la reparación y eso debe reflejarse en recursos económicos concretos para que Haití pueda tener el dinero necesario, los recursos necesarios para crear la infraestructura que necesita en términos de seguridad humana en toda su dimensión. Eso es lo primero que hay que considerar. Si no se miran las causas profundas de la cuestión de Haití, es poco probable que se pueda avanzar. Señor Robinson,
primero la responsabilidad es de parte de los dirigentes haitianos, pero también esos países tienen una responsabilidad en lo que estamos viviendo. Hay que mencionar, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Haití en el año 1915. Después tuvimos otras intervenciones de Estados Unidos a Haití. Entonces, antes de llegar como grupos, países que quieren dictar o dar lecciones a Haití, hay que tratar de mirarse al espejo también. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Hablar de Haití es hablar de la crisis social, de la crisis sanitaria, de la crisis política de los últimos años, y también para eso tenemos que ir a mirar un poquito en su historia, ¿verdad? Conocer su historia. La situación es realmente confusa, es incierta, no hay una claridad porque la institucionalidad en Haití está totalmente fracturada. Joseph Harold Pierre. Es claro que si no se fortalece la fuerza pública en Haití, si la policía en Haití no está acompañada con un esfuerzo multilateral, es poco probable que pueda generar unas condiciones para que Haití pueda tomar sus determinaciones autónomamente. Son los demonios de ayer en la política haitiana que hoy se presentan como salvadores. El futuro de Haití es muy, muy incierto. Ojalá esos grupos pueden encontrar un consenso, por fin. Puedan hacer algo histórico para nuestra nación. Pero lo veo con mucha preocupación y tengo dudas. Queremos enfatizar algo que para nosotros debe ser el hilo conductor de toda esta discusión y que es importante que Haití se piense desde los haitianos y con los haitianos, y que es por ello que desde Claxo hacemos un llamado al respeto profundo de los procesos internos del pueblo haitiano. El protagonismo debe estar en manos de quienes abogan por una concertación interna, como lo han venido proponiendo distintos movimientos sociales y las fuerzas progresistas del país. Debemos expresar nuestro apoyo, debemos expresar nuestra solidaridad, pero debemos también expresar nuestro rechazo a la injerencia externa o a la presencia de fuerzas armadas que muchas veces, queriendo disfrazarse en ayuda humanitaria, violentan, ultrajan a la población, especialmente a las mujeres y a las niñas, como ha ocurrido ya en Haití. Haití no está solo. La situación de Haití nos ocupa y nos preocupa. Ay, 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 ay.